Mi nombre es Isabela Martínez, tengo 34 años y el 15 de marzo de 2024 morí en un hospital de Buenos Aires. Estuve muerta por 12 minutos y lo que Jesús me mostró sobre el ayuno cambió completamente todo lo que creía sobre la vida espiritual y puede cambiar la tuya también. Sé que suena a locura, lo sé, pero te pido que me escuches hasta el final, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es un mensaje que Jesús me dio específicamente para las personas que están escuchando esto ahora mismo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Ese día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé mate como siempre hago y revisé mi teléfono mientras desayunaba. Tenía programada una cirugía menor, algo rutinario según los médicos, una extracción de vesícula que debía durar apenas 2 horas. Recuerdo que mi hermana María me acompañó al hospital y en el camino escuchábamos música de Manu Chao. Nos reíamos de algo tonto que había pasado en casa la noche anterior. Llegué al hospital a las 8 de la mañana. Todo parecía normal. Los médicos me explicaron el procedimiento una vez más. Firmé los papeles y me preparé mentalmente para lo que pensé sería una cirugía simple. Ni en mis peores pesadillas imaginé lo que estaba por suceder. La anestesia hizo efecto rápidamente. Recuerdo las últimas palabras que escuché. Cuenta hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7 y después, nada. Oscuridad total. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a pasar. De repente, ya no estaba inconsciente. Estaba completamente despierta, pero flotando por encima de una mesa de operaciones donde había un cuerpo que reconocí como el mío. Era la sensación más extraña que puedas imaginar. Era yo, pero no era yo. Podía ver todo con una claridad increíble. Los médicos corrían de un lado a otro. Escuchaba las máquinas sonando de manera desesperante. «No tenemos pulso», gritó alguien. «Está entrando en paro cardíaco», dijo otro. Vi cómo trataban de reanimarme, cómo presionaban mi pecho, cómo mi hermana lloraba en el pasillo sin entender qué había pasado. Pero yo estaba ahí, viendo todo desde arriba, sintiéndome extrañamente en paz. No sentía miedo, no sentía dolor, solo una calma profunda que nunca había experimentado antes. Era como si estuviera envuelta en un manto de amor puro. Y entonces comencé a moverme, no caminando, sino deslizándome hacia algo que no podía ver claramente al principio. Lo primero que noté fue una luz, pero no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz viva, que pulsaba con amor. Era dorada, pero también tenía todos los colores que puedas imaginar, y algunos que no existen en la tierra. Mientras me acercaba, comencé a escuchar sonidos. Música que no se puede describir con palabras humanas. Era como si cada nota fuera una caricia directa al alma. Y entonces lo vi. Vi a Jesús. Permíteme ser clara. Yo no era una persona especialmente religiosa. Iba a misa de vez en cuando, creía en Dios de manera general, pero no tenía una relación personal profunda con Jesús. Pero en el momento en que lo vi, supe exactamente quién era. No había dudas. Su presencia irradiaba un amor tan intenso que pensé que mi alma se desharía de pura felicidad. Tenía una sonrisa que me llenó de una paz que nunca había conocido. Sus ojos contenían toda la comprensión del universo. Cuando me miró, sentí que conocía cada detalle de mi vida, cada pensamiento que había tenido, cada lágrima que había derramado, pero no había juicio, solo amor incondicional. «Isabela», me dijo, y su voz era como un río de miel mezclado con la más hermosa melodía. «Hay algo que necesitas ver, algo que necesitas entender sobre el ayuno, algo que el mundo ha olvidado y que tú debes compartir». En ese momento, el espacio alrededor de nosotros cambió. Estábamos en lo que parecía ser una gran sala celestial, con columnas de luz pura y un suelo que parecía estar hecho de cristal líquido. Y frente a nosotros apareció algo que nunca podré olvidar. Era como una pantalla gigante, pero no era una pantalla común. Era una ventana hacia la realidad espiritual. «Mira», me dijo Jesús, señalando hacia esa ventana dimensional. Lo que vi me dejó sin aliento. Era la tierra, pero no como la vemos normalmente. Podía ver las almas de las personas como luces,
y alrededor de muchas de estas luces había como cadenas invisibles, cadenas que las conectaban con fuerzas oscuras que las mantenían atadas a deseos, adicciones, miedos y patrones destructivos. ¿Ves esas cadenas?, me preguntó Jesús. Son reales. Cada vez que una persona se entrega completamente a los deseos de la carne, cada vez que pierde el control sobre sus apetitos, esas cadenas se fortalecen y hay una forma específica de romperlas que mi pueblo ha olvidado. Entonces la imagen cambió. Vi personas en diferentes partes del mundo que estaban ayunando, pero no era solo que no comieran. Había algo más profundo sucediendo. Mientras ayunaban, podía ver literalmente cómo esas cadenas espirituales comenzaban a debilitarse, a quebrarse, a disolverse. El ayuno no es solo dejar de comer, me explicó Jesús con una ternura infinita. Es un acto de rendición que abre puertas en el mundo espiritual que permanecen cerradas de otra manera. Cuando una persona ayuna con el corazón correcto, no solo está negando alimento a su cuerpo, está declarando que su espíritu es más fuerte que su carne. Vi entonces algo que me impactó profundamente. Era como si pudiera ver el mundo espiritual superpuesto al mundo físico, y pude ver cómo, cada vez que alguien ayunaba verdaderamente, no solo por dieta o vanidad, sino como un acto de búsqueda espiritual, su luz interior se intensificaba dramáticamente. Isabela, me dijo Jesús, el ayuno es una llave maestra en el reino espiritual. Abre puertas que han estado cerradas durante años. Rompe ataduras que parecían imposibles de quebrar. Pero mi pueblo lo ha convertido en una regla religiosa vacía, cuando en realidad es un arma espiritual poderosa. La escena cambió nuevamente, y vi historias específicas. Vi a una mujer en México que había luchado contra la adicción a las drogas durante años. Había probado de todo: terapias, medicamentos, grupos de apoyo. Nada funcionaba, pero cuando comenzó a ayunar, no solo de comida sino también de entretenimiento y distracciones, algo supernatural sucedió. Las cadenas que la ataban a esa adicción comenzaron a romperse literalmente en el mundo espiritual. Vi a un hombre en Colombia que no podía controlar su ira. Su matrimonio estaba destruido. Sus hijos le tenían miedo. Cuando empezó a ayunar regularmente, no solo de alimentos, sino de las cosas que alimentaban su ira, ciertos programas de televisión, redes sociales tóxicas, conversaciones destructivas, su corazón comenzó a cambiar de maneras que ni él mismo podía entender. ¿Ves cómo funciona?, me preguntó Jesús. El ayuno entrena el espíritu para gobernar sobre la carne, y cuando el espíritu está en control, las fuerzas de las tinieblas pierden su poder sobre esa persona. Pero entonces vi algo que me rompió el corazón. Vi a millones de personas que estaban luchando contra batallas espirituales, adicciones, depresión, ansiedad, relaciones rotas, patrones destructivos, y tenían en sus manos la llave para su liberación, pero no lo sabían. Habían escuchado sobre el ayuno, pero lo veían como algo anticuado, irrelevante, o solo como una práctica religiosa sin poder real. Esto es lo que quiero que entiendas, me dijo Jesús, y su voz ahora tenía una urgencia amorosa. El ayuno no es sobre impresionar a Dios, no es sobre ganar puntos espirituales, es sobre crear espacio en tu vida para que mi poder pueda actuar sin obstáculos. Cuando ayunas, estás removiendo las distracciones que impiden que escuches mi voz con claridad. Vi entonces una imagen hermosa. Era como si pudiera ver dentro del corazón de las personas que ayunaban regularmente. Sus corazones eran como jardines bien cuidados, llenos de luz y vida. Pero los corazones de aquellos que nunca ayunaban estaban llenos de maleza espiritual, preocupaciones, deseos descontrolados, miedos y confusión. Isabela, me dijo Jesús tomando mis manos, quiero que entiendas algo crucial. En los próximos años, el mundo va a enfrentar desafíos espirituales intensos. Las personas van a necesitar estar conectadas conmigo de manera más profunda que nunca antes. Y el ayuno es una de las formas más poderosas de fortalecer esa conexión. Me mostró entonces algo que me dejó sin palabras. Vi el futuro cercano y pude ver cómo las tentaciones y las distracciones del mundo se iban a intensificar. Vi cómo la tecnología, aunque útil, iba a crear adicciones más profundas.
Vi cómo los alimentos procesados iban a afectar no solo el cuerpo físico, sino también la sensibilidad espiritual de las personas. Las personas van a necesitar disciplina espiritual como nunca antes, me explicó. Y el ayuno desarrolla esa disciplina. No solo disciplina para rechazar la comida, sino disciplina para decir no a cualquier cosa que trate de gobernar sobre su espíritu. Entonces vi algo hermoso. Familias enteras que habían adoptado el ayuno como un estilo de vida. No ayunos extremos o peligrosos, sino ayunos sabios y consistentes. Vi cómo los padres enseñaban a sus hijos no solo a orar, sino también a ayunar. Y esas familias tenían una paz, una unidad y una protección espiritual que era visible incluso para los ojos naturales. El ayuno crea familias fuertes, me dijo Jesús. Cuando una familia ayuna junta, se crea un escudo espiritual alrededor de ese hogar. Los ataques del enemigo no pueden penetrar tan fácilmente. Pero hubo algo más que Jesús me mostró que me marcó profundamente. Me mostró cómo el ayuno afecta las oraciones. Vi oraciones de personas que nunca ayunaban. Estas oraciones eran como susurros débiles que apenas llegaban al cielo. Pero las oraciones de aquellos que ayunaban regularmente eran como rayos de luz poderosos que atravesaban todas las dimensiones espirituales y llegaban directamente al trono de Dios. Cuando ayunas, tus oraciones tienen un peso diferente en el reino espiritual, me explicó. No porque yo ame más a quienes ayunan, sino porque el ayuno rompe las interferencias que impiden que las oraciones lleguen con claridad. Vi historias específicas de personas cuyas oraciones habían sido contestadas de maneras milagrosas después de periodos de ayuno. Vi sanidades que llegaron, puertas que se abrieron, relaciones que se restauraron, provisiones que aparecieron, todo después de que las personas combinaran la oración con el ayuno. Isabela, me dijo Jesús con una seriedad amorosa, quiero que regreses y les digas a las personas algo muy importante. El ayuno no es opcional para aquellos que quieren caminar conmigo en los tiempos que vienen. No es una sugerencia, es una necesidad espiritual. Me mostró entonces diferentes tipos de ayuno. Vi ayunos de comida, pero también ayunos de entretenimiento, ayunos de redes sociales, ayunos de noticias negativas, ayunos de conversaciones tóxicas. Cada tipo de ayuno tenía un propósito específico y creaba resultados específicos en el mundo espiritual. El ayuno de Daniel me mostró donde las personas se abstienen de alimentos dulces y procesados durante periodos específicos. Vi cómo este tipo de ayuno no solo mejoraba la salud física, sino que también creaba una claridad mental y espiritual increíble. Vi ayunos de entretenimiento, donde las personas se abstenían de televisión, películas y redes sociales durante periodos específicos. Estas personas desarrollaban una capacidad sobrenatural para escuchar la voz de Dios y discernir entre lo que venía de Él y lo que venían de otras fuentes. Cada distracción que removes de tu vida durante el ayuno, me explicó Jesús, crea espacio para que mi presencia llene ese vacío. Y cuando mi presencia llena tu vida, todo cambia. Entonces, Jesús me mostró algo personal. Vi mi propia vida antes de este momento. Vi cómo había estado viviendo de manera automática, llena de distracciones, sin una conexión profunda con lo espiritual. Vi cómo mis oraciones habían sido superficiales, cómo mi fe había sido más tradición que relación real. Pero ahora todo va a cambiar para ti, me dijo con una sonrisa. Vas a regresar y vas a comenzar a ayunar regularmente, y vas a ver cómo tu vida se transforma de maneras que nunca imaginaste posibles. Me mostró entonces mi futuro. Vi cómo, después de incorporar el ayuno en mi vida, mis oraciones se volvían más poderosas. Vi cómo mi capacidad para discernir la voluntad de Dios se intensificaba. Vi cómo mi familia comenzaba a cambiar porque yo había cambiado. Vi cómo personas a mi alrededor comenzaban a hacer preguntas sobre la paz y la claridad que veían en mi vida. El ayuno te va a conectar conmigo de una manera nueva, me prometió Jesús. Vas a escuchar mi voz con una claridad que nunca has experimentado. Vas a tener sueños y visiones que te van a guiar en tu propósito. Vas a desarrollar una autoridad espiritual que va a impactar a todos los que te rodean. Pero entonces su expresión se volvió más seria. Isabela, también quiero advertirte sobre algo.
Cuando regreses y comiences a hablar sobre el ayuno, algunas personas van a resistir este mensaje. Van a decir que es extremo, que es anticuado, que no es necesario. Pero tú sabes la verdad ahora. Has visto cómo funciona en el mundo espiritual. Me mostró entonces cómo las fuerzas de las tinieblas odian el ayuno. Vi cómo, cada vez que alguien comenzaba a ayunar regularmente, había una reacción en el mundo espiritual. Los demonios que habían estado cómodos influenciando a esa persona de repente perdían su poder y comenzaban a luchar desesperadamente para mantener su influencia. Por eso es que las personas sienten tanta resistencia cuando intentan ayunar, me explicó. No es solo resistencia física, es resistencia espiritual, pero cuando persisten, la victoria es completa. Vi historias de personas que habían comenzado a ayunar y habían enfrentado oposición no solo interna, sino también externa. Familiares que se burlaban, amigos que trataban de sabotear sus esfuerzos, circunstancias que parecían conspirar para interrumpir sus ayunos. Pero aquellos que perseveraban experimentaban avances espirituales que cambiaban el curso de sus vidas para siempre. El enemigo sabe el poder del ayuno, me dijo Jesús. Por eso trata de convencer a las personas de que es peligroso, innecesario o extremo. Pero tú has visto la verdad. Has visto cómo el ayuno libera mi poder en la vida de las personas. Entonces, de repente, sentí que era hora de regresar. Jesús me tomó de las manos nuevamente y me miró directamente a los ojos. Isabela, quiero que recuerdes cada detalle de lo que has visto hoy. Quiero que regreses y comiences inmediatamente a vivir lo que has aprendido. Y quiero que compartas este mensaje con todos los que estén dispuestos a escuchar. Pero Jesús, le dije, ¿y si no me creen? ¿Y si piensan que estoy loca? Él sonrió con una ternura infinita. No te preocupes por eso. Las palabras que vas a hablar van a tener mi poder detrás de ellas. Las personas que necesiten escuchar este mensaje van a ser atraídas hacia él. Y los que no estén listos simplemente no van a prestar atención. Pero tu trabajo es compartir, no convencer. Entonces me dio algo que nunca voy a olvidar. Era como si pusiera algo invisible en mi corazón, algo que sabía que me acompañaría para siempre. Te estoy dando una unción especial para enseñar sobre el ayuno, me dijo. Cada vez que hables sobre este tema, mi espíritu va a confirmar las palabras con señales. Las personas van a experimentar avances después de escucharte. Van a comenzar a ayunar y van a ver resultados inmediatos. Esto va a ser tu confirmación de que el mensaje es real. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo cambió. Sentí como si fuera succionada de regreso, como si estuviera viajando a través de un túnel, pero esta vez en dirección opuesta. Los colores, los sonidos, la paz, todo comenzó a desvanecerse, y de repente desperté. Estaba de vuelta en mi cuerpo, en la mesa de operaciones. Las máquinas estaban sonando, pero ahora en un ritmo normal. Escuché a alguien gritar, «¡Está de vuelta! ¡Tenemos pulso!». Los médicos corrían alrededor mío, pero yo estaba completamente en paz. Sabía exactamente lo que había pasado. Sabía que había muerto, que había estado con Jesús y que había regresado con un propósito específico. Mi hermana María fue la primera persona que vi cuando abrí los ojos completamente. Estaba llorando, pero ahora eran lágrimas de alivio. «Isabela», me dijo, «pensamos que te habíamos perdido. Tu corazón se detuvo por 12 minutos. Los médicos dijeron que era un milagro que regresaras sin daño cerebral. Pero yo sabía que no era solo un milagro médico. Era algo más. Era una misión». Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de exámenes médicos y una transformación interna profunda. Los médicos no podían explicar completamente lo que había pasado. Mi recuperación fue más rápida de lo normal. No tenía daños neurológicos y mi corazón funcionaba perfectamente. Pero lo más increíble era lo que estaba pasando en mi interior. Era como si hubiera regresado siendo una persona completamente diferente. Tenía una paz que nunca había experimentado, una claridad mental increíble y, sobre todo, una urgencia de comenzar a vivir lo que Jesús me había mostrado. Una semana después de salir del hospital, comencé mi primer ayuno. No fue fácil. Mi cuerpo se rebeló, mi mente me bombardeó con dudas y hubo momentos en que quise rendirme. Pero recordé las palabras de Jesús y persistí.
y los resultados fueron exactamente como Él me había prometido. El primer cambio que noté fue en mis oraciones. Antes, orar era como hablar a una pared, pero durante el ayuno era como si estuviera teniendo conversaciones reales con Dios. Podía sentir su presencia de manera tangible. Comencé a recibir respuestas claras a preguntas que había tenido durante años. El segundo cambio fue en mi capacidad para resistir tentaciones, cosas que antes me controlaban, patrones de pensamiento negativos, reacciones emocionales destructivas, deseos que sabía que no eran buenos para mí. De repente perdieron su poder sobre mí. Pero lo más increíble fue cómo mi ayuno comenzó a afectar a mi familia. Mi esposo Carlos, que al principio pensó que me había vuelto fanática religiosa, comenzó a notar cambios en mí que no podía ignorar. Estaba más paciente, más amorosa, más presente. Tenía una paz que él nunca había visto en mí antes. «¿Qué te está pasando?», me preguntó una noche. «Es como si fueras una persona diferente, pero en el buen sentido». Le conté toda la historia. Al principio estaba escéptico, pero cuando comencé a hablarle sobre el ayuno y lo que había aprendido, algo en él se despertó. Decidió unirse a mí en el siguiente ayuno. Los resultados en su vida fueron igual de impactantes. Carlos había luchado durante años con ansiedad sobre el trabajo y las finanzas. Durante nuestro ayuno juntos, no solo encontró una paz supernatural sobre estas preocupaciones, sino que también comenzaron a llegar oportunidades de trabajo que había estado esperando durante meses. «Es como si el universo conspirara a nuestro favor cuando ayunamos», me dijo. Y yo sabía que no era el universo, era Dios respondiendo a nuestras oraciones con una intensidad que solo el ayuno podía generar. Mis hijas, Ana de 12 años y Sofía de 10, también comenzaron a notar los cambios en casa. Nuestra familia se volvió más unida, más pacífica, más conectada espiritualmente. Comenzamos a hacer ayunos familiares adaptados para sus edades, ayunos de televisión, ayunos de dulces, ayunos de quejas, y los resultados fueron sorprendentes. Sus calificaciones mejoraron, sus actitudes cambiaron y comenzaron a desarrollar una sensibilidad espiritual que me asombraba. Sofía comenzó a tener sueños donde Jesús le hablaba. Ana desarrolló una capacidad increíble para orar por sus amigas y ver respuestas específicas. Pero Jesús me había dicho que no guardara esto para mi familia solamente. Comencé a compartir mi experiencia con amigas cercanas, en grupos de oración y eventualmente en mi iglesia. La primera vez que compartí mi testimonio públicamente, pasó exactamente lo que Jesús me había prometido. Las personas no solo se conmovieron por la historia, sino que sintieron una urgencia sobrenatural de comenzar a ayunar ellos mismos. María Elena, una amiga que había luchado contra la depresión durante años, comenzó a ayunar después de escuchar mi testimonio. En 3 semanas, experimentó una libertad emocional que años de terapia no habían logrado. «Es como si las cadenas se hubieran roto», me dijo, usando exactamente las mismas palabras que Jesús había usado conmigo. Roberto, un hombre de nuestra iglesia que había batallado con adicción al alcohol, comenzó a incorporar el ayuno en su proceso de recuperación. No solo encontró la fuerza para mantenerse sobrio, sino que desarrolló una relación con Dios que transformó completamente su identidad. Cada historia que escuchaba era una confirmación de lo que había visto en mi experiencia. El ayuno realmente era una llave maestra en el mundo espiritual. Pero también comencé a enfrentar la resistencia que Jesús me había advertido. Algunas personas en la iglesia pensaron que me había vuelto extremista. Algunos familiares se preocuparon por mi obsesión con el ayuno. Incluso algunos líderes religiosos me sugirieron que fuera más equilibrada en mi mensaje. Hubo momentos en que dudé, momentos en que pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez mi experiencia había sido solo un sueño producto de la anestesia. Pero cada vez que oraba sobre esto, sentía la confirmación del Espíritu Santo de que el mensaje era real y que debía continuar compartiéndolo, y las confirmaciones seguían llegando. Cada persona que aplicaba seriamente lo que había aprendido sobre el ayuno experimentaba transformaciones que no se podían explicar de manera natural. Matrimonios que se restauraron, adicciones que se rompieron, enfermedades que sanaron, puertas que se abrieron, provisiones que llegaron. Han pasado ya varios meses desde mi experiencia, y puedo decir con total certeza que mi vida se dividió en 2: antes de morir
y después de morir, antes de conocer el poder real del ayuno y después de conocerlo. Ahora ayuno regularmente. No ayunos extremos o peligrosos, sino ayunos sabios y consistentes. Ayuno de comida, pero también ayuno de entretenimiento, de redes sociales, de noticias negativas. Y cada ayuno me conecta más profundamente con Jesús y me da más autoridad espiritual. Mi matrimonio es más fuerte que nunca. Mis hijas están creciendo con una base espiritual sólida. Mi propósito en la vida es más claro. Y tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, especialmente cuando enfrento dificultades. Pero más importante que todo eso, sé que estoy cumpliendo la misión que Jesús me dio. Cada vez que comparto este mensaje, veo cómo el Espíritu Santo toca corazones y transforma vidas. Y ahora te lo estoy compartiendo a ti. Sé que tal vez esto suena demasiado intenso. Sé que tal vez estás pensando que el ayuno es algo extremo o anticuado, pero quiero que sepas algo. Si has llegado hasta aquí en este video, no es casualidad. Jesús me mostró que las personas que necesitaban escuchar este mensaje serían atraídas hacia Él. Tal vez has estado luchando contra algo que parece imposible de vencer. Tal vez has estado orando por una situación durante años sin ver respuestas claras. Tal vez sientes que tu conexión con Dios es superficial y quieres algo más profundo. El ayuno puede ser la llave que has estado buscando. No estoy hablando de ayunos extremos o peligrosos. Estoy hablando de ayunos sabios, guiados por el Espíritu Santo, que abren puertas en el mundo espiritual que han estado cerradas en tu vida. Quiero desafiarte a algo. Durante los próximos 7 días, considera hacer un ayuno simple. Puede ser un ayuno de una comida al día, o un ayuno de redes sociales, o un ayuno de entretenimiento, pero hazlo con propósito espiritual. Usa ese tiempo para orar, para leer la Biblia, para buscar a Dios, y observa lo que pasa. Observa cómo tus oraciones comienzan a tener más peso. Observa cómo tu capacidad para escuchar la voz de Dios se intensifica. Observa cómo cosas que te controlaban comienzan a perder su poder sobre ti. Jesús no me mostró todo esto para asustarte, sino porque te ama profundamente y quiere que experimentes la plenitud de vida que Él tiene para ti. El ayuno no es un castigo, es un regalo. Es una herramienta que Dios nos ha dado para romper las cadenas que nos mantienen atados y para conectarnos con Él de una manera más profunda. ¿Y si hoy fuera tu último día? ¿Y si esta fuera tu última oportunidad de tomar en serio tu vida espiritual? ¿Y si el mensaje de hoy fuera exactamente lo que necesitabas escuchar para finalmente romper esos patrones que te han mantenido estancado durante años? Puedes elegir ahora mismo vivir de forma diferente. Puedes elegir ahora mismo tomar en serio el poder del ayuno. Puedes elegir ahora mismo buscar a Dios con todo tu corazón, y Él se dejará encontrar por ti. Este mensaje es para ti. No es casualidad que estés escuchando esto. Jesús te está llamando ahora mismo hacia algo más profundo, hacia una conexión más real con Él, hacia una vida de mayor propósito y poder espiritual. No esperes más. La eternidad se decide en vida, pero la calidad de tu vida se decide en las decisiones que tomas cada día. Y la decisión de incorporar el ayuno en tu caminar con Dios puede ser la decisión que cambie todo para ti. Tú sabes en el fondo de tu corazón que este mensaje fue para ti. Jesús está tocando tu corazón ahora mismo, invitándote a experimentar el poder transformador del ayuno. No resistas esta invitación. No lo dejes para mañana. Tu nueva vida te está esperando al otro lado de tu primer ayuno real. Y yo estaré orando por ti, confiando en que Dios va a hacer en tu vida lo mismo que hizo en la mía. Que Dios te bendiga abundantemente y que experimentes el poder sobrenatural del ayuno en tu propia vida.